Muy bien, vamos a ver en esta parte de la clase 2 de formación espiritual el fundamento teológico de esta materia. Teológicamente, tratamos la formación espiritual en el contexto de la neumatología. Es tiene que ver con la clasificación de la teología sistemática, la doctrina de Dios, de los ángeles, del hombre, del pecado, de la Biblia, salvación, Cristo, del Espíritu Santo, escatología e iglesia. Y dentro de la clasificación de la teología sistemática está la doctrina del Espíritu Santo. Se conoce como la neumatología. Dentro de esta clasificación, entonces, está o se trata la formación espiritual. Teológicamente, tratamos la formación espiritual dentro de la neumatología. La formación espiritual en nuestras vidas no puede ocurrir sin el quehacer del Espíritu Santo. Esta formación no sería espiritual si la tercera persona de la Trinidad queda fuera de esta ecuación. La formación espiritual describe el trabajo permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente, transformando al Hijo de Dios más y más a la imagen de Jesucristo. El Espíritu actúa en el creyente de diversas formas. Vamos a ver los pasajes bíblicos. Vamos a leer algunos. Algunos son más claros que otros. Este de Filipenses, bueno, de acuerdo a algunos textos bíblicos, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes? Bueno, ahí apoya en la adoración, o asiste, ayuda al creyente en la adoración. En el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Asegura la salvación, o testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un pasaje clásico también de, del bautismo cristiano, o el bautismo en Cristo, es el de 1 Corintios capítulo 12, verso 13, donde dice, por un mismo espíritu fuimos todos nosotros bautizados, por un mismo espíritu fuimos todos nosotros bautizados en el cuerpo de Cristo, judíos o gentiles. El Espíritu de Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 13, toma al creyente e inserta al creyente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A ese pasaje bíblico se interpreta de diversas formas. Algunos señalan que es el bautismo equivale a estar bautizados en Cristo. Otros dicen que es el bautismo con el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Otros dicen que es un bautismo con el Espíritu Santo como Robert Menzies, pero es un bautismo soteriológico para distinguirlo de hecho, que es misionológico. Bueno, claramente el texto indica que el Espíritu de Dios es el que actúa para insertar al creyente dentro del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia. En el libro de Gálatas, por favor, vamos a leer esos textos, mis hermanos. ¿Quiénes faltan? Vamos a ir detrás, adelante ahora. El hermano Mauricio Fuente, no sé si estará por ahí, mi hermano Mauricio. Sí, profesor, pero estoy afectadísimo en la garganta. Ya, ok, listo, hermano, no se preocupe. El hermano La Claudio, tengo entonces. inflamada, de hecho. Se nota, mi hermano, sí, es muy complicado hablar así. El hermano Claudio, entonces, en Gálatas, vamos a dar lectura. Gálatas capítulo 6, verso 8. Por favor, hermano Claudio. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en el creyente? Amén. Porque el que siembra para la carne, porque el que siembra para su carne, de la carne
segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Perfecto. Bien, es una bendición para los creyentes, porque el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Bien. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a los creyentes, una bendición para los creyentes. También en Hechos capítulo 20, en el verso 22, aquí, hermano Jaime Cifuentes, por favor, vamos a darle lectura a Hechos capítulo 20, verso 22. El Espíritu de Dios también anima a hacer la voluntad de Dios. Hechos 20, 28. 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bien, en su espíritu él siente que es lo que debe hacer la voluntad de Dios. Controla la mente también, hermana Ruth Riquelme, en Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, Capítulo 8, verso 5. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Perfecto. 5. Guía o controla la mente, el Espíritu de Dios. Ahí estamos viendo las diversas formas en que el Espíritu Santo actúa en el creyente. Habita también en el creyente. Un pasaje muy clásico, 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16, hermano Antonio, por favor. La obra del Espíritu en cada uno de los Hermano, creyentes. ¿Sí? hermano Paulo, el ¿Sí? número 6 no me apareció en la pantalla, ¿me lo puedes repetir? Me El número corta el teléfono, no 6. sé si me pasa a mí o es a todos que el número 6 no apareció. No me El aparece en punto, la pantalla, digamos, me lo el, corta. el punto 6 lo tienen en su pantalla, mi hermano, ¿no, hermana? Sí, controla la mente, dice Romanos 8, Ah, 5. sí, debe ser por el celular. En los Debe ser computadores mi se ve bien. formato, Sí, sí, sí. mi formato, Por el claro. celular debe ser. Controla la mente. Controla la mente, correcto. Romanos Ya, capítulo 8, gracias, verso 5. gracias. Hermano Antonio, adelante. Amén. 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Correcto. Sí. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, el Espíritu, de acuerdo a ese texto bíblico, mora en el creyente. Ha transformado al creyente en templo del Espíritu Santo. Perfecto. El otro texto bíblico también, Hechos capítulo 1, verso 8, es muy conocido. En ese pasaje bíblico dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en ese pasaje bíblico? Da poder a los creyentes, les capacita, les reviste de poder, posterior a la conversión, para el servicio cristiano. Él también no solamente da poder, sino que equipa a los creyentes para poder servir. Hermano Juan Tapia, por favor, vamos a dar lectura a este pasaje bíblico. Primera Corintios 12:7, ¿no? Correcto, hermano Juan. Amén. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. Tiene que ver con bueno, habla acerca de la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí se utilizan varios términos para referirse a la manifestación, a los dones espirituales. Dones espirituales, manifestación del Espíritu, operaciones. ¿Cuál era el otro que mencionaba? Bueno, esos son algunos que me acuerdo. Operaciones, manifestaciones, dones. Para provecho de todos los clientes. Equipa a los clientes con dones espirituales para ayudar a todos los creyentes para crecer a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo.
El Espíritu tiene comunión también con los creyentes. En Filipenses capítulo 2, en el verso 1, dice este libro, capítulo 2, verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, en alguna misericordia. Bueno, se extrae de ese pasaje bíblico, se infiere que tiene comunión con todos los creyentes. Lucha también el Espíritu Santo contra la naturaleza pecaminosa. En el libro de Gálatas nos habla acerca de esa verdad. En el libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lucha contra la naturaleza pecaminosa, contra el viejo hombre. Satisface a los creyentes también. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5, verso 18. Satisface a los creyentes. Libera a los creyentes, o libera del pecado. En el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 2, describe que tiene poder para liberar a los creyentes del poder del pecado, para que el pecado no reine más en el ser humano. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y también de la muerte. Es un regalo para todos los creyentes, es un don. Le da la posibilidad de acceder al Padre. Glorifica a Cristo en el creyente. Garantiza bendiciones futuras, como las arras del Espíritu. Bueno, el pasaje mismo de Efesios. Las arras son la garantía de que todo lo que Dios prometió lo va a cumplir. ¿Y cuál es esa garantía? El Espíritu de Dios. Con otorgarle a los creyentes el Espíritu de Dios, Dios le garantiza que todo lo que le ha prometido lo va a cumplir en su momento. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en los creyentes? Guía a los creyentes. Ayuda a los creyentes en Filipenses 1:19. Ora por los creyentes, porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Regenera a los creyentes o produce el nuevo nacimiento. En Tito capítulo 3, versos 5, 6 a los creyentes, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo y la promesa, las cuales son las arras de nuestra herencia. El creyente ha sido sellado, el sello tiene el símbolo de la seguridad y la propiedad. Ahora somos propiedad y estamos seguros en Dios. Habla a través de los creyentes. En Marcos capítulo 13, verso 16, cuando Cristo le dice que no se preocupen lo que van a hablar, van a decir en ese día, porque el Espíritu que está en los creyentes hablará por ustedes. Enseña a los creyentes o le guiará a toda verdad. Transforma a los creyentes también. Como eso es lo que produce en 2 Corintios capítulo 13, en el verso 18. 3, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu está haciendo la obra de la transformación espiritual en los creyentes, a la imagen de Jesucristo. Uy, son varias obras, como estamos viendo acá, 25 obras o actividades que desarrolla o realiza el Espíritu Santo en el creyente. Por eso que la formación espiritual está contemplada dentro de la neumatología o la doctrina del Espíritu. Porque el Espíritu tiene como finalidad la santificación de los creyentes, que equivale a lo mismo que producir o conformar a Cristo en cada uno de los creyentes. Según estos pasajes bíblicos, vemos claramente que el creyente no puede alcanzar la formación espiritual por sí mismo. Por eso que las disciplinas espirituales no tienen poder en sí mismos, no son mágicos, no transforman, sino que son medios nada más. Como lo decía Richard Foster, lo ponen en un buen terreno, como una semilla es puesta en el lugar correcto para que Dios comience a obrar, o el Espíritu comience a obrar, que Dios mismo.
La transformación espiritual o la formación espiritual depende completamente de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Sin embargo, el trabajo del Espíritu tan solo es posible en tanto el creyente coopera. Debe cooperar el creyente, debe hacer algo. Es decir, debe orar, o debe leer la palabra, debe congregarse, debe ir a los retiros espirituales. El creyente tiene que hacer algo, tiene que obrar. Claro que el Espíritu de Dios también es el que produce en nosotros el querer como el hacer por medio de su buena voluntad. O influye el Espíritu de Dios en el creyente, pero en definitiva el creyente es el que debe obrar. Dios no ayudará al que no quiera ser ayudado, ayudará a quien él quiere ayudar. No sé si esta parte se entendió de la cooperación del creyente, mis hermanos. El creyente debe cooperar con Dios en las disciplinas espirituales. ¿O hay alguna duda con respecto a aquello? Bueno, me estoy yendo a una parte más teológica, tiene que ver con la soteriología, Lo que pero pasa, sí, hermano Jaime. sí, lo que pasa es que en la santificación del creyente es mutua. Una parte la hace el Espíritu Santo y la otra parte la hace el creyente. Correcto. Y una palabra que me quedó dando vuelta, que la encontré muy buena, que es la educación. Mm, Si bien es cierto que todos los pasajes que están ahí es como si estuviéramos en el colegio, mm, de que lo guía a los diferentes escalas. Podemos ver de menor a mayor y cómo el Espíritu Santo nos va guiando en las diferentes áreas de la vida del creyente. No sé, por ejemplo, el mismo Espíritu, como lo describe en el libro de Hechos, de ser guiado por el Espíritu Santo, mm, de cómo el Espíritu Santo va regenerando nuestro carácter, nuestra manera, nuestra vida espiritual, cómo nos sella porque somos propiedad de Él. sí. Entonces, es una manera como bien la palabra, la educación espiritual en nuestras vidas. Mm, Y creo que, si bien es cierto, lo lleva a, a nosotros como cristianos, eh, los pasajes que están ahí expuestos, los 25, que quizás podrían ser más, exacto. nos damos cuenta que Dios dejó todo en base a la Escritura, cómo nosotros debemos fortalecernos en nuestra vida espiritual. Muy bien, hermano Jaime. Perfecto. El, hay dos posturas con respecto a esto, mis hermanos, que nos ayudan a comprender cómo es que el Espíritu de Dios obra en los creyentes. Hay uno que es monoenergismo y el otro el sinergismo. ¿Qué es lo que es lo uno y lo otro? Monoenergismo, obra uno, solamente uno obra. El sinergismo, obran ambos, obran dos. En una oportunidad en Facebook me acuerdo que di la definición de esto del monoenergismo, el sinergismo, y alguien lo entendió de otro modo del marketing. Bueno, acá es la explicación de la parte de la teología. El monoenergismo obra solo uno. El que obra uno es el único que obra aquí es Dios, y el ser humano no hace nada. El sinergismo obra Dios, específicamente el Espíritu Santo, y el hombre. Eso es. Entre el uno y el otro. Las iglesias del Oriente, todas son sinergistas, el catolicismo romano también es sinergista, las iglesias metodistas, wesleyanas, las iglesias de santidad, la iglesia del Nazareno, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas, aliancistas, el cual es más, los anabaptistas, todos son sinergistas. Los monoenergistas son los calvinistas, son monoenergistas, solamente obra uno. Acá de obrar, el creyente tiene que hacer algo, es decir, en cuanto a la santificación, en cuanto a la formación espiritual y a las disciplinas espirituales. Dios le ayuda, por supuesto que sí.
le produce el querer como el hacer por medio de su buena voluntad, lo influye también. Pero el creyente tiene que tomar la decisión de hacer la disciplina, de practicar la disciplina espiritual. Y si tiene decisión, claro, tiene libre albedrío, pero Dios se lo ha dado, se lo ha otorgado, la capacidad de decisión. Y esa capacidad de decisión que tiene el creyente también es obra del Espíritu Santo, y eso se le conoce como la gracia preveniente. También tiene otro nombre que es la subsecuente o la cooperante. Es alto el nombre. Pero más o menos se entiende a qué se refiere esta gracia. Se refiere a una persona. Es una persona que lleva a cabo esto. La gracia preveniente, la que está antes, subsecuente, posterior, cooperante, la que ayuda a cooperar. Es decir, si el creyente coopera, es porque también el Espíritu de Dios le ayuda a que coopere. Por eso que la disciplina espiritual es la transformación del carácter de Cristo por medio, mediante el Espíritu Santo, actuando de este modo, por medio de la gracia preveniente, subsecuente y cooperante. No sé si se entendió esta parte de aquí, tantos nombres técnicos, mis hermanos. Hermano Paulo, ¿Sí? el término es monoenergismo, ¿verdad? Monoenergismo, sí, monoenergismo. 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 Y sinergismo. Sinergismo, sí, correcto. Está bien explicado. Ya. Así es. O sea, de alguna manera podríamos interpretar también que tiene mucha similitud el monoenergismo con el arminianismo y el sinergismo con el calvinismo. Al revés. Es al revés, mi hermano Jorge. Ah, claro, sí, al revés. Sí, al revés. Al revés. Sí, el monoenergismo, el fundamento del calvinismo es el monoenergismo. Obra solamente uno. El hombre no hace, Dios. no es que puede hacer algo, es que no puede hacer nada. El sinergismo tampoco puede hacer nada, si no es por medio de la gracia preveniente. Por medio de la gracia preveniente puede hacer algo. Y ese algo que hace también es ayudado por el Espíritu, eso se llama subsecuente. Y coopera también, cooperando. Jacobo Arminio, el que utiliza esas palabras, preveniente, subsecuente, cooperante, que nos ayuda, son términos que nos ayudan, herramientas conceptuales que nos ayudan a entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es. Es decir, si el Espíritu de Dios no está presente, no está en medio de la formación espiritual, no podremos hacer absolutamente nada. Seríamos como la formación espiritual sería la misma de los budistas, hinduistas, los jinistas, los musulmanes. Pero como somos cristianos, el Espíritu de Dios actúa, ayuda y produce en el creyente el deseo de hacer las obras espirituales o la formación espiritual. Digamos entonces, mis hermanos. La formación espiritual, la base bíblica teológica, la primera estaba clasificada dentro de la neumatología. La formación espiritual requiere el abandono de la vieja naturaleza, de modo que vivamos para Cristo. Pero ¿quién es el que se quita la vieja naturaleza? El creyente. ¿Y quién debe ponerse a la nueva naturaleza? El creyente también debe hacer aquello. Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, escribe: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En la medida en que el creyente deja de vivir, o deja de actuar, deja de obrar, Cristo comienza a obrar y comienza a actuar. Es muy parecido a lo que enseñan el budismo aquí. El budismo parece que era un movimiento donde, y parece que es el budismo, de la pasividad. Mientras uno se vuelve pasivo, en realidad comienza a actuar, pero no era el Tao, ese era el Tao, el taoísmo, no era el budismo, el taoísmo. Cuando alguien deja de obrar, comienza el Tao a obrar. Es muy parecido a la enseñanza cristiana. El creyente, mientras más muere, más pasivo se vuelve, más Dios puede usarlo, puede actuar. En Romanos capítulo 6, verso 2, Pablo pregunta: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en el pecado? Jesús es nuestro ejemplo. De la misma manera,
También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, dice los versos 10 al verso 11 del libro de Romanos. Para que los creyentes regenerados es necesario morir para tener vida. Ser continuamente transformado es algo que hacemos diariamente por medio de la fe. El creyente es el que debe tener la fe. También en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 al verso 24, Pablo les recuerda a los creyentes con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de la mente, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y en santidad. El propósito de morir a sí mismo es vivir para Dios. En Romanos, capítulo 12, verso 1, Pablo les exhorta a los lectores a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todos esos textos bíblicos apuntan a esta idea. La formación espiritual requiere el abandono de la vieja naturaleza de modo que vivamos para Cristo. Por medio de diversas metáforas, crucificado con Cristo, muerte con Cristo, y presentar los cuerpos en sacrificio vivo para Dios. La formación espiritual es un proceso de toda la vida. En ese sentido, es progresivo. No se consigue de la noche a la mañana. Tiene que ver con la maduración del creyente. Para que madure, ¿qué puede ser? Bueno, algunos maduran antes, otros después. Algunos árboles maduran antes, otros después, las frutas también. Todos tienen su distinto proceso de maduración. Un libro que habla acerca de la mentoría espiritual, la dirección espiritual, enseñaba que no hay que apurar el proceso de la maduración. Cuando hablamos acerca de la formación espiritual, disciplinas espirituales, la santificación, el reproducir la imagen de Cristo en el creyente, estamos hablando de la maduración cristiana. Y esto no se debe apresurar, sino que se debe respetar los tiempos de Dios que tiene con cada uno de los creyentes. Porque no todos maduran al mismo tiempo. Si se apresura el proceso de la maduración cristiana, dice este autor, de un chileno, va a ser contraproducente para el creyente, porque va a actuar de un modo cuando está frente de nosotros y va a actuar de otro modo cuando no el director espiritual o el que le ayuda, el mentor espiritual, no está presente. Tiene una doble vida entonces. Se comporta de un modo en la iglesia y fuera de la iglesia tiene otro tipo de comportamiento. Cuando se apresura el momento o el proceso de la maduración. También la otra explicación que da este autor es que si se apresura el proceso de la maduración, se estará sustituyendo a la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es el que hace madurar a los creyentes, no somos nosotros. Es la otra razón por la cual no se debe apresurar el proceso, sino que debe haber un respeto en cuanto al tiempo. Es porque es un proceso, es progresivo, dura toda la vida. La formación espiritual es progresiva y no se completa hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva por segunda vez a buscar a su iglesia. Crecer en la gracia lleva mucho tiempo. El madurar en las cosas de Dios no sucede de un día para otro. La salvación corresponde al hacer, la formación espiritual al crecer. Incluso la Biblia dice que se debe crecer en la gracia. La formación espiritual no es una opción. Estamos siendo formados a la plenitud de la imagen de Cristo, o una caricatura tremendamente destructiva de esa imagen. La formación espiritual es un proceso que dura toda la vida. También la formación espiritual considera a Dios obrando en toda la vida. No es la obra del ser humano, sino que es la obra de Dios en el creyente. Del Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en el creyente. Toda la vida queda bajo la soberana voluntad de Dios. Los puritanos, respecto al trabajo, lo consideraban no solamente como una forma de ganarse la vida, sino que los puritanos indicaban que el trabajo en cualquier área, en la fábrica, en el mercado,
o en el campo, por ejemplo, cualquier actividad en los negocios, era una forma de consagrarse, de santificarse, de servir a Dios, de crecer espiritualmente. Así pensaron también los protestantes, todos los evangélicos pensamos de ese mismo modo. Es un medio para lograr la santificación. Todo lo que se realiza sea para la gloria de Dios, cualquier cosa. También la formación espiritual se relaciona con dar la gloria a Dios. La meta bíblica de la vida es glorificar a Dios. De manera que lo que se come o lo que se bebe, todo sea para la gloria de Dios, dice Pablo en Corintios. A medida que crecemos en la gracia y somos espiritualmente formados por Dios, Dios es honrado y glorificado. La formación espiritual puede ocurrir solo como consecuencia de haber sido reconciliado con Dios. Es decir, una persona creyente, un salvo, uno nacido de nuevo, el que puede practicar las disciplinas espirituales. La imagen de Dios en nosotros, distorsionado por el pecado, ha sido restaurada por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por tanto, la formación espiritual es obra del Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Como las disciplinas espirituales se tiene como modelo a Jesucristo, es el principal fundamento bíblico, se practica las disciplinas espirituales para seguir el ejemplo de Jesucristo, entonces se debe contemplar a Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales que él practicaba o realizaba? Una de estas disciplinas espirituales, la que comenta también el libro de texto que estamos utilizando de Gary Tejas, la oración. Jesús tenía tiempos devocionales por las mañanas, muy de madrugada, dicen los evangelios. El libro de Marcos indica hasta muy de mañana o muy de madrugada. Cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar muy solitario, donde se puso a orar, dijo Marcos capítulo 1, verso 35. No solamente a la mañana, sino que también oraba al atardecer. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar, Marcos 6, 46. Jesús buscaba orar a solas después de haber estado con la multitud. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar, dice Lucas, en el capítulo 5, verso 16. También Jesús pasó toda la noche orando, dice Lucas. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Realizó una oración judía conmemorativa. Mientras comían, Jesús tomó pan y los bendijo. Es decir, la práctica de la oración en Cristo es reiterativo, permanente, sistemático. Esa es la disciplina espiritual que el Señor empleaba. También a solas con Dios. Cuando Jesús se enteró que habían decapitado a Juan el Bautista, comenta el libro de Mateo, capítulo 14, verso 13, se retiró él solo en una barca o un lugar solitario. Jesús tenía por costumbre alejarse para orar y estar a solas con Dios. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se apartó a un lugar solitario para orar. Bueno, la soledad es muy importante para no desconcentrarse. Porque la oración, incluso cuando se está en una pieza solo, se producen interrupciones, o la mente se desconcentra, o se va, piensa en otras cosas, o cuando está leyendo la Biblia para orar, la mente de repente se aparta de la concentración, o cuando se está cantando, de pronto también la concentración se va, se altera. Cuando hay silencio incluso, cuando se está solo en una habitación, y cuando hay ruido, mucho peor todavía. Es decir, los ruidos provocan más distracción, se desconcentra. Por eso se requiere el estar a tiempo a solas con Dios, para lograr una mayor concentración. Y la meditación, la oración, la meditación, se requiere la soledad. Muy importante. Lucas dice que Jesús hacía esto a menudo. Escribe, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para poder orar. La soledad, el estar a solas con Dios. ¿Qué más hacía el Señor? ¿Qué otra disciplina espiritual practicaba nuestro Dios? La meditación.
Bueno, la meditación en la palabra. Richard Foster, hay una parte muy hermosa que me gustó, lo que él decía en Celebrando las Disciplinas Espirituales. Él comentaba que uno de los recursos prácticos para poder meditar en Dios es meditar en Dios. Decía, usar la imaginación, pero no cualquier imaginación, o imaginarse cualquier cosa, sino es la imaginación santificada, decía. Y yo lo he escuchado de hermanos nuestros, en nuestras congregaciones, utilizan también la imaginación para meditar en las cosas de Dios, para meditar en Dios. Pero no es cualquier imaginación, sino que es una imaginación santificada, que, que está también influida por los relatos bíblicos. Y dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, su falda llenaba el templo. Ya hay una imagen ahí. Bueno, esa misma imagen es la que se imaginan algunos hermanos. Me lo han comentado. Y en la meditación, en lo oculto, no es que en la casa de la meditación, sino que en lo oculto, en las iglesias cuando están alabando, cantando al Señor. Es una meditación, pero usando un recurso, que es la imaginación, pero santificada, influida también por los relatos bíblicos. En cuanto a la meditación de Profesor, la... Sí, hermana Ruth, es como cuando uno, por ejemplo, imagina la Nueva Jerusalén bajando y descendiendo del cielo. claro que sí, Eso es maravilloso. claro que sí, eso. Es una forma de meditar, dice Richard Foster, es decir, muchos recursos que se pueden utilizar. No es la meditación del oriente, la meditación trascendental o el yoga del budismo, sino que es la meditación cristiana. La meditación oriental es vaciar la mente, y en la meditación cristiana es vaciar la mente para llenarla de Dios. Esa es. Diferente, muy diferente a la del occidental, para llenarla de Dios. Es santificada, pero para llenarla de la contemplación de Dios. Cristo meditaba la palabra de Dios. En el medioevo se hablaba acerca de rumiar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando recién llegué al Evangelio, mi pastor decía que había que rumiar la palabra. Había estado toda la semana rumiando la palabra. Parece que fue un monje católico, Tomás de Aquino, parece que habló acerca de esto, de rumiar la palabra de Dios. Pero él lo empleaba. Pero quería decir de meditar la palabra de Dios. Andaba reflexionando toda la semana, decía él, en un mensaje bíblico, después lo predicaba el día domingo en la iglesia. Pero eso es, meditar la palabra de Dios. Es una parte de la meditación. Puesto que la citaba a menudo, es decir, Cristo citaba constantemente las Sagradas Escrituras, obviamente tenía que conocer muy bien la palabra de Dios. Solamente aquel que ha meditado la palabra puede citar la forma en que Jesucristo lo hizo, la forma correcta y en la circunstancia correcta también. Bueno, la Biblia se lee, pero también se medita. Hay varias formas de acercarse a la Biblia, muchas formas, realmente, una variedad de formas impresionante de métodos de acercamiento a la Sagrada Escritura. Uno devocional, uno para meditar, para los estudios, para realizar exégesis, desde un punto de vista de la liberación política, desde el punto de vista social, de la justicia social, desde un punto de vista indigenista, desde el punto de vista feminista, desde un punto de vista africano, es decir, muchas formas de acercarse al texto bíblico. Acá es de la meditación, meditar en la palabra de Dios, en un sentido más devocional. ¿Qué es lo que me quiere decir a mí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que le dijo a los antiguos? ¿Qué es lo que me dice a mí en particular? ¿Qué significado tiene para mí ese texto bíblico? ¿De qué manera Dios me habla por medio de ese pasaje bíblico? Pero se debe leer completamente la Biblia. Se debe leer, estudiar
y meditar. Acá se habla de la meditación, como disciplina espiritual, no para los estudios bíblicos, sino en otro sentido, para la meditación. El ayuno, también la Biblia nos muestra a Jesús ayunando. En Mateo 4 se encuentra el relato de la tentación de Jesucristo en el desierto. Comienza diciendo: después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y enseñó a sus discípulos cómo debían efectuar también el ayuno. No como los fariseos lo hacían, sino de una perspectiva cristiana. La sumisión es una disciplina espiritual debido a que es a través de la sumisión es que buscamos la voluntad de Dios y nos negamos a nuestra propia voluntad. Jesús practicó la sumisión cada día, sometiéndose Hermano Pablo, constantemente a la sumisión. Sí, hermano Jorge. sí, antes que avance un poquito más en lo que es la sumisión, el tema del ayuno, conozco varios hermanos en la fe, con los cuales obviamente me llevo bien, pero me he dado cuenta que hay corporaciones y denominaciones que no le dan realce al ayuno. Bueno, dentro del pentecostalismo de repente igual se le da bastante realce, pero hay iglesias que prácticamente nada. Entonces, mi pregunta es, ¿qué argumento de dónde se tomarían algunas iglesias para hoy día no considerar el ayuno? No sé cuál será la razón, hermano Jorge. No sé. Habría que preguntarle a las iglesias. Puede ser de desidia. No sé si tendrán algún argumento para no ayunar. Habría que preguntarle a ellos, a las iglesias. Ya, ok. No creo que haya alguna razón para no ayunar. Nunca lo había escuchado. Una razón o un argumento para no ayunar. Claro, No, es que, no. no es tema para ellos, no está dentro del plan de trabajo de nada, entonces es como que no existiera. Eso me llama la atención. Ok, perfecto. Muy bien. La otra es la sumisión, entonces, hermano Mauricio. Profesor, disculpe, puede que se tomen del pasaje del verdadero ayuno, porque hay algunos que digamos que argumentan sobre la base de ese pasaje para no ayunar. Ok. De Isaías, cuando dice: el verdadero ayuno consiste en atender a los viudas, al huérfano, al pobre, al desamparado, al extranjero, hacer misericordia. Ese es el verdadero ayuno. Exactamente. Lo más probable se refieran a aquellos. Puede ser, puede ser. Bien, ¿qué más? Cristo, cuando era niño, decía: no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. A Satanás le dijo: adoras al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el Getsemaní oró: hágase tu voluntad. La sumisión o el sometimiento se refiere a eso. Cristo se sometió a su Padre. En la sumisión o el sometimiento en la iglesia cristiana es la sujeción, la sumisión los unos a los otros. De esa manera se practica la sumisión o el sometimiento entre los creyentes los unos a los otros, o a las autoridades también de la iglesia, o a los líderes de un departamento de alguna iglesia. ¿A dónde más se puede practicar la sumisión? A los jefes, a cualquier autoridad. Es decir, donde hay una oportunidad de someterse, de ser sumiso, se practica esta disciplina espiritual. Porque Cristo es el modelo de la sumisión, del sometimiento, de no imponer su voluntad, sino que respetaba la voluntad de Dios Padre. Otra disciplina que practicó fue la adoración. Al orar, ayunar, meditar en la palabra de Dios, someterse a la voluntad del Padre, lo que hace con todo esto es adorar. La oración modelo de Jesús constituye una forma de adoración porque reconoce quién es Dios, un Dios santo, al que se ha de amar, obedecer. Jesús responde al experto de la ley: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. A Jesús lo encontraron asistiendo a la sinagoga siendo aún adolescente para la práctica de la adoración. Bien. Esos son algunos ejemplos de las disciplinas espirituales de Jesucristo. La oración, el tiempo a solas, la meditación de la palabra de Dios, el ayuno, la sumisión,
y también la adoración. ¿Alguna reflexión, mis hermanos, hasta ahora? ¿Alguna lección práctica de lo que ha leído en su libro de texto y lo que hemos trabajado en estas dos clases? Antes de hacer el repaso final. Falta el hermano Boris. Ah, claro, el día está de duelo, hermano Boris. Pidió la oración, hermano Mauricio. Falleció su papá. Estaba enfermo de cáncer. ¿Alguna reflexión, mis hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora? Sí, hermano Pablo, la verdad que eh, yo había estudiado un poquito por ahí en otros lados y bueno, uno siempre como cristiano está estudiando la palabra, pero a pesar de que debo reconocer 20 años en el Evangelio, no había todavía escuchado un tema acerca de lo que es la formación espiritual. A lo mucho podría ser lo más parecido al discipulado, pero no es tan completo como lo que estoy aprendiendo hoy día, donde veo que es mucho, es bastante, y de hecho lo engloba todo, como usted decía, que es algo que dura toda la vida, es decir, Exacto. podríamos estar todo el tiempo tratando este tema y nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, la verdad que me quedo muy sorprendido en estas primeras clases porque es algo que todo creyente debería comenzar por aquí. O sea, Eso, después sí. de tanto tiempo en el Evangelio, me doy cuenta que claro, este es la mejor manera de poder comenzar a introducirnos en el estudio de la teología. Muy bien. Es el inicio de la vida cristiana, la iniciación de la vida cristiana. Es lo que se le enseñaba a los antiguos antes de bautizarse. Parece que nosotros lo aprendimos al revés, ¿eh? Cuando nos convertimos al cristianismo, en mi caso, la escatología, el libro de Apocalipsis, totalmente empecé al revés. Claro, Con de Apocalipsis, atrás para adelante. escatología, la segunda venida de Cristo. Ni siquiera había estudiado los evangelios sinópticos o el Pentateuco, por ejemplo. Inmediatamente me fui al libro de Apocalipsis, me compraba el libro de Apocalipsis, de escatología, temas escatológicos. Sí. Pero así es en todas las iglesias cristianas evangélicas debería haber un proceso antes el bautismo en agua de formación espiritual, ¿eh? Y después de haber pasado esta materia de formación espiritual, candidato al bautismo, Mm, como un sí. discipulado. Así es muy importante, es muy fundamental. Y toda la demás práctica, todo lo que se aprende en el futuro, la teología, la Biblia, temas prácticos de homilética, hermenéutica, la consejería pastoral, la redacción, la investigación. eh, Antes de todo aquello, o todas esas actividades tienen la finalidad de reproducir la imagen de Jesucristo en todos los creyentes. Y esta es la materia, que le otorga los recursos prácticos, pero le orienta, le canaliza, le guía, le da conciencia, le despierta la conciencia y le da razón por la cual nosotros realizamos todas las otras prácticas cristianas, y todo lo que se estudia Claro. también en el Instituto Bíblico. Perfecto. Vamos a dar un repaso, entonces seguido voy a hacer unas preguntas y van a activar los micrófonos, responder a estas preguntas. En la teología sistemática, mis hermanos, ¿en qué área, en qué tópico se encuentra la formación espiritual dentro de la teología sistemática? La Neumatología. Neumatología, perfecto, la doctrina del Espíritu Santo. Enliste, por favor, la diversa forma en que actúa el Espíritu de Dios en el creyente. Guía, Da, da acceso Guía, al Padre. da acceso al Padre, ayuda a los perfecto. creyentes, Ayuda a los creyentes. ora y ora por y Ora, perfecto. Intercede también, ora, intercede por los creyentes, sí, muy bien.
Regenera a los creyentes. Regenera a los creyentes. Sella a los creyentes. Los sella también por medio de su Santo Espíritu. Excelente. Enseña y transforma al creyente. Transforma al creyente. Muy bien. Satisface a los creyentes. Perfecto. Cuando dice no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Perfecto. Satisface a los creyentes. ¿Qué más? Da poder. Da poder. Le reviste de poder, los capacita para llevar a cabo la misión de la iglesia. Tiene comunión Equipa con para los servir. creyentes. Tiene comunión con los creyentes. Habita en el creyente. Habita también, muy bien, habita en cada uno de los creyentes. Y lo transforma en templo del Espíritu Santo. Equipa al Controla la creyente. mente. Los equipa, controla la mente. Muy bien. Apoya en la adoración, Apoya la adoración igualmente. asegura la Glorifica a Cristo en el creyente, dice. Glorifica a Cristo en el creyente, asegura la salvación. Muy bien. Bastante obra hace el Espíritu de Dios. Libera a los creyentes. Los libera también del poder del pecado. Ora Es decir, por y con los creyentes. Ora por y con los creyentes. Mire, el Espíritu está antes, antes, durante y después. El Espíritu convence el pecado de juicio y justicia. Primero es que sostiene todo el mundo. Y después convence a la persona de pecado, juicio y justicia. Después lo bautiza en el cuerpo de Cristo. Después le otorga los dones espirituales. Después le ayuda a orar. Y si tiene dudas, le convence de que es hijo de Dios. Lo sella. Le da poder para testificar de Cristo. Produce en el creyente el querer como la fe por medio de su buena voluntad. Después lo resucita y es así. Sigue obrando el Espíritu de Dios en la vida, en toda la vida de un creyente. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales practicadas por Jesucristo? Oración, ¿O la oración? Tiempo a solas. Tiempo a tiempo solas. solas, La la meditación de la meditación de la palabra. palabra de Dios, La meditación en la palabra de Dios. El ayuno. El ayuno. la sumisión, La La sumisión. sumisión, el sometimiento a la Adoración. voluntad del Padre y la adoración. adoración. Excelente. Esas son las disciplinas practicadas por Jesucristo. Muy bien. Excelente, mis estimados hermanos. Hemos concluido la clase